Ok, yo creo que vamos a ir arrancando. Bueno, una de las cosas más importantes al momento de hacer una inversión en un camión es ¿qué camión? ¿Sí? Debemos siempre preguntarnos ¿qué compramos? ¿Por qué lo compramos? ¿Para qué lo compramos? ¿Cierto? Es muy importante hacerse esas preguntas porque de eso dependerá muchas cosas, de esa inversión que cada uno como empresario ejecuta, independientemente de que la empresa hablemos de 1, de 100 o de 1000 camiones. Inversión es inversión y cada centavo cuesta. Por eso, el motivo de esta reunión es poderles compartir ciertas características que como distribuidores y como marca siempre tenemos en cuenta a la hora de escoger un producto para ofrecerlo al mercado. Un análisis previo que brinda ese producto ideal a las condiciones a las cuales está requerido. Obviamente un tren motriz, un camión, una máquina, una herramienta, llámese lo que pues, cada uno quiera comprar. Debe ser de acuerdo a la aplicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque parametrizando las necesidades se puede llegar a la configuración ideal de esa aplicación. Y más allá de eso, darán nuestros factores de eficiencia o lo que hoy día llamamos el TCO, el Total Cost Ownership. Al final del ejercicio lo veremos. Veremos qué significa eso, porque ese costo total del propietario es lo que en función del tiempo va a demostrar que hiciste una gran inversión o que de pronto tomaste una mala decisión. Pero antes de tomar una mala decisión podemos evaluarla, ver qué es lo que necesitamos, ¿cierto? Es así que hemos pensado en compartir esta información con nuestros clientes porque a veces pensamos que pedir la oferta de un camión y todos los camiones son iguales. Un vehículo, aunque sea el mismo, tienen 4 llantas, ¿sí? En un vehículo, un automóvil. Si habláramos de un camión, una tractomula, un tractocamión 6x4, ¿por qué se llama 6x4? Porque yo debería tener un motor X15, X12, ISM, ISX, ¿sí? Porque yo debería tener una transmisión de 12, de 15, de 16, de 18, ¿sí? Es evaluar todos estos factores. Entonces, de acuerdo a la aplicación, nosotros como compañía, como fabricante de vehículos, de vehículos comerciales, camiones pesados, que es el rubro en el que trabajo especialmente, vamos focalizados a aplicaciones de carretera, aplicaciones estacionarias y aplicaciones heavy duty que son de trabajos agresivos. Estos trabajos agresivos no los hace solo el terreno, los hace la operación. Operaciones mineras, operaciones de construcción, operaciones de transporte, extracción de materiales. Son operaciones que implican y requieren que la máquina no sea una máquina cualquiera. Necesitamos una máquina confiable, ¿cierto? Hoy día vendemos herramientas de trabajo que se deben medir en factores, llámese kilómetros, llámese metros cúbicos, y todo esto se va a transmitir a un solo factor que es el que más nos importa, la rentabilidad de la máquina, ¿cierto? La rentabilidad de la máquina se puede medir en pesos por kilómetro, metros cúbicos por galón consumido, toneladas por pesos, ¿sí? Diferentes factores que cada compañía, cada empresa, cada propietario, de acuerdo a su operación, va a parametrizar. Es así que ofrecer un camión es un trabajo muy, muy importante. Y de ahí que ese partner, ese amigo que trabaja con los clientes para ofrecer una máquina, es el que realmente te está dando como amigo, no vendiéndote una máquina, sino dándote un consejo, ¿sí? Ofreciéndote un vehículo acorde a tus necesidades. Vamos a definir qué es la tracción. La configuración por tracción, nosotros para el caso en el mercado tenemos diferentes configuraciones. Por ejemplo, una 4x2, una 4x4, es un camión de 2 ejes o un vehículo de 2 ejes. El hecho que diga 4x2 significa que son 4 puntos de apoyo, 2 de tracción.
4x4 es una configuración de full tracción. ¿Cuál es el beneficio y por qué sí o por qué no? ¿Por qué escoger un 4x4? ¿Por qué escoger un 4x2? Las condiciones las da la operación, ¿cierto? La operación nos dice, un equipo 4x2 es un equipo de carretera suficiente para las condiciones del camino, ¿sí? Cuando se habla de un vehículo 4x4, full tracción, estamos hablando de que el vehículo va a estar expuesto a condiciones de terreno difíciles, fuera de carretera generalmente. Se usa mucho en aplicaciones de bomberos, específicamente en el tema de rescate, máquinas aeroportuarias, camiones como tal de trabajo, off-road, equipos grúa canasta que trabajan en sectores de mantenimiento de torres eléctricas, equipos de condiciones, por ejemplo, fuera de carretera, en donde Colombia es uno de los países que tiene las condiciones más agresivas es unas condiciones de carretera muy agresivas. Es de las más difíciles de América Latina. Entonces, eso hace que empecemos a pensar en diferentes parámetros de configuración. Igual que un 6x4. Es un camión de 6 puntos de apoyo, 4 de tracción. 6x6 serían 6 puntos de apoyo, 6 puntos de tracción. Y hay una última, la cito ahí, que es el 6x2. Se usa mucho en las configuraciones de tractocamión europeo, que es un camión de 6 puntos de apoyo, pero solo 2 de tracción. Hay un eje que no tiene diferencial en el tándem, no tiene diferencial y sencillamente es como punto de apoyo de carga, más no lleva transmisión, ¿sí? No lleva diferencial ni nada. Asimismo el 8x8. El 8x8, el 6x6 y el 8x8 son configuraciones que al nivel de full tracción son configuraciones muy militares, ¿sí? Salvo algunas condiciones específicas, de pronto terreno, operaciones petroleras acá en Colombia o algo donde pueda llegarse a usar esta máquina, porque realmente son máquinas muy poderosas, son máquinas expuestas a unas condiciones de terreno y de trabajo bastante agresivas, bastante difíciles, ¿sí? Eso es un resumen de lo que sería una configuración por tracción. Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar un 4x4? Un 6x6, un 8x8, lo da el terreno. El terreno te va a dar las variables y de acuerdo a esas variables parametrizamos una configuración necesaria y vamos a tener la eficiencia que buscamos, ¿sí? Es en resumidas cuentas esto. Olvidé decirles, la idea es que vamos a ir desarrollando esto. Si tenemos algunas preguntas, las vamos a resolver al final de la capacitación. Nos las hacen llegar por favor ahí en el chat y con mucho gusto al final vamos a ir mirando de pronto qué se nos pasa, qué está pendiente, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. La selección del motor, el corazón de la máquina. Aquí es donde muchas personas empiezan a debatir bastante en si yo quiero un Cummins ISG, ISX, X15, X12, ISM, en fin, todas las configuraciones que puedan darse en función de qué. Entonces, antes de escoger un motor, debemos pensar en la operación, ¿cierto? Cito el ejemplo. Hay condiciones, por ejemplo, Medellín, una ciudad que tiene una topografía urbana bastante difícil, ¿sí? Y tiene condiciones ambientales también muy complejas. Entonces, a la vez debemos pensar en un motor muy potente que nos entregue una buena potencia, un buen torque, pero a la vez que sea amigable, ¿cierto? Entonces, podemos empezar a definir desde los tipos de combustible que podemos usar. ¿Por qué usar un motor diésel? ¿Por qué usar un motor gas? Hoy día tenemos disponibilidad de combustibles en diésel. Creo que es lo más tradicional que tenemos hoy día en Latinoamérica. Gas comprimido es algo que hoy por hoy se está viendo mucho porque amigable es ambientalmente amigable y su costo operativo puede ser muy bueno, ¿sí? Obviamente, depende de la operación. Gas licuado es una tecnología que aún en Colombia no está implementada, se está trabajando, ya
sé que se han venido desarrollando esos proyectos. Para nosotros como marca sí tenemos disponibles esas configuraciones, salvo el combustible aún no es disponible en Colombia, aún se está trabajando en eso. No quiere decir que no esté disponible, se está trabajando en eso. Eso es algo que ya va en camino. Y lo nuevo, que son las tecnologías ya cero emisiones, ¿cierto? Ya hablamos de motores, de configuraciones de tractocamión, vehículos livianos, automóviles, que hoy por hoy ya es un hecho, es una realidad. Marcas como Tesla, como BMW, como Nissan, Mitsubishi, tienen vehículos eléctricos en Colombia, ¿cierto? Y esa es una configuración y tenemos que tenerla en cuenta, ¿cierto? Los requerimientos de operación, ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? Es tanto que de la decisión de escoger un vehículo, por ejemplo, citando otra vez el caso de Medellín, donde debemos escoger un motor que nos entregue un torque suficiente de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Si habláramos de Barranquilla sería otro escenario, una altitud casi sobre el nivel del mar, ¿sí? Una condición de terreno plana, un poco más suave, ¿sí? Pero no por eso un motor, el hecho que sea un motor de baja cilindrada significa que sea económico, o un motor de alta cilindrada significa que sea de mayor consumo de combustible. Todo depende de la operación. Nosotros contamos con configuraciones que pueden entregar torque a bajas potencias, ¿cierto? A bajas revoluciones, disculpas, a bajas revoluciones. Es así que aquí entra la segunda parte muy importante a la hora de escoger un tren motriz, y es que vamos a ver la operación, y esa operación va a depender de esa capacitación que brindemos a ese administrador o ese gerente de máquina, ¿sí? Porque realmente cada máquina se convierte en una empresa rodante. Nosotros en Navitrans hemos trabajado muy exhaustivamente en ese acompañamiento a la operación, a una capacitación operativa de mantenimiento. ¿Para qué? Para que nuestras máquinas brinden el mayor porcentaje de disponibilidad, que traducido económicamente va a ser la eficiencia de la flota, la confiabilidad de la flota, ¿sí? La que va a decir a esa compañía, a esa empresa, que hicimos una gran inversión, ¿cierto? Un checklist diario y unas rutinas de mantenimiento acordes a la operación, ¿cierto? Tenemos operaciones mineras, operaciones en sitio, en donde efectivamente el mantenimiento debe hacerse en sitio. Son vehículos que operan dentro de una cantera, operan dentro de una operación de extracción de materiales. No son para sacarlos a carretera, sino porque tienen que estar allá. Ese momento de sacarlo a carretera nos puede implicar costos de tiempo muerto, ¿cierto? Tanto así que hoy día, y lo recalco mucho en las capacitaciones de operación, uno pregunta, ¿cuántas curvas tiene un motor? ¿Cuántas? Y uno puede asumir que porque el motor gira a la derecha o porque gira a la izquierda esa es la curva. No, nos referimos a las gráficas del comportamiento, del torque y la potencia, ¿sí? El torque y la potencia, como administrador o gerente de esa empresa, ese operador debe mantener y debe conocer en dónde gana y en dónde pierde, en dónde está siendo eficiente su trabajo y en dónde definitivamente está malgastando los recursos que tiene a la mano, ¿cierto? Por ejemplo, esta gráfica es de un motor Cummins ISG de 10.5 litros y 350 caballos. Si ustedes pueden observar, la gráfica de torque es una gráfica que está mostrando desde las 1000 revoluciones una entrega de 1800 newton metro de torque y los mantiene hasta cerca de las 1300 revoluciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que en la condición de terreno, hablemosle de una pendiente, full carga, ese operador, por más que acelere a 1500 revoluciones, si no arranca, no arrancó. De ahí en adelante, ese operador está malgastando embrague, está malgastando combustible, está malgastando máquina y está malgastando el recurso más importante, que es económico, y es el dinero, ¿cierto? Es muy importante conocer esto. Nuestros vehículos
generalmente vienen con configuraciones tan robustas, porque en Colombia y generalmente en Latinoamérica, nosotros trabajamos siempre al límite de la carga o inclusive sobrecargados. Inclusive hemos llegado a límites bastante amplios, bastante grandes, que brindan las condiciones operativas más difíciles, y máquinas que logren soportar esa operación son las máquinas que decimos son buenas. Y es así. Pero es así porque antes de traer esa máquina se hizo un trabajo. Se hizo un trabajo como marca, como distribuidor, ¿sí? Por eso es muy importante la experiencia del distribuidor. Navitrans es una compañía que lleva más de 30 años en el sector de carga pesada en Colombia, ¿sí? Con una de las infraestructuras más grandes del mercado en toda la red de servicio postventa a nivel Colombia. Entonces, ese aliado estratégico que como compañía tú escoges es el que te da el respaldo real de que te configuró una máquina a tus necesidades, ¿sí? Sobre unos requerimientos específicos, sustanciales, dándote el beneficio operativo, el beneficio económico o el TCO. Hoy día hablamos mucho de TCO. Más adelante, pues ya concluyendo, vamos a mirar más o menos a qué aterrizamos. La potencia. El torque dentro del concepto, pero discúlpenme que me devuelva, el torque como concepto físico es el momento de una fuerza con respecto a una distancia, ¿cierto? Ese es el concepto físico. Vamos a traducirlo a español. Es la fuerza que ejerce el motor, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de torque, hablamos de fuerza, hablamos de arranque, ¿sí? Hablamos de ascenso, hablamos de pendiente, hablamos de salir de un terreno fangoso, de salir de una construcción con un mixer o con una volqueta. Es tanto que nuestras configuraciones de mixer y volqueta suelen ser muy parecidas, ¿sí? Salvo que una operación estacionaria de un mixer en condición de terreno difícil a una condición de terreno difícil y a la vez mezclada con carretera que hace una volqueta, es lo que le da la versatilidad al vehículo de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Perdón. Y potencia. Potencia, el concepto físico, es la relación de tiempo con la que se hace un trabajo. A menos tiempo con el que se haga un trabajo, es mayor la potencia. ¿Qué quiere decir esto? La rapidez. O sea, que si nuestro gerente de flota, nuestro administrador de ese vehículo, ¿sí? De esa empresa rodante, llámese tractomula, volqueta, ¿sí? Camión de carga, estacas, furgón, si ese operador no conoce los parámetros de uso del vehículo, fácilmente él podría acelerar a 1500 revoluciones arrancando y estar corriendo a más de 2000, ¿cierto? En el último cambio, ¿sí? Un vehículo de carga generalmente no es un carro de carreras. Entonces, los rangos de potencia son razonables, son para Colombia tenemos unas condiciones de potencia muy altas. Nosotros tenemos configuraciones de motor estándar en el mercado de 500 caballos de fuerza fácilmente. Entonces, miremos la gráfica de potencia. La gráfica de potencia nos está mostrando que más o menos desde 1400 revoluciones hasta, permítame, hago aquí un movimiento, hasta más o menos 1800, nuestro vehículo, nuestra unidad, en este caso es una unidad ISG 10.5 litros, mantiene la potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestro tractocamión con este motor fuera a 2000 revoluciones, ¿está ahorrando combustible o lo está malgastando? ¿Sí? Si está en el último cambio, llegando a Cartagena, sobrepasando de pronto el límite de velocidad. Pero más allá de eso, es hasta dónde, es los parámetros. Los parámetros son los que nos definen esa eficiencia. Y nuestro motor entrega su máxima potencia a más o menos 1800 revoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a menor rango de revoluciones, menor consumo. Es por eso que un motor grande no significa que consuma, significa que opera a bajas revoluciones. No hay que llevarlo a tantas revoluciones para que logre la operación. Y por el contrario, como trabaja a bajas revoluciones, se alarga la vida útil del motor. Permítame.
Bueno, la transmisión. Nosotros en Colombia le llamamos caja, ¿sí? Popularmente se le conoce como caja. La transmisión o la caja de velocidades va a depender, igual que todo nuestro camión, de qué operación vamos a hacer, ¿sí? Para el caso, quiero que noten, estamos en este momento, el fondo que aparece ahí es una transmisión automatizada, ¿cierto? Automatizada. Entonces, primero vamos a definir qué es qué. Las relaciones de cada velocidad. Esas relaciones son las que nos brinda el puntaje del cambio y cuánto impacto genera en el motor esas transmisiones. Cito también la relación del diferencial, porque de nada me sirve buscar torque, buscar fuerza, poner una relación alta si pongo el diferencial con una relación muy baja, ¿cierto? Significa, entre mayor puntaje tenga la transmisión, mayor torque entrega. Entre menos puntaje tenga la transmisión, mayor velocidad de entrega, ¿sí? Entonces, perdón, atado a eso, todo el tren motriz nos va a dar una capacidad de arranque en pendiente. ¿Qué significa eso? El start ability, la capacidad de arrancar, eso se mide en un porcentaje de pendiente. La capacidad de arranque en esa pendiente que queda a full carga. La tecnología de operación, lo que citaba, puede ser manual, puede ser automática, puede ser automatizada, ¿cierto? La velocidad final es algo, es lo que las relaciones de la transmisión de todo el tren motriz nos va a entregar al final del ejercicio, ¿cierto? En Colombia nuestros límites de velocidad están establecidos entre 50 urbano, que ya Bogotá es una velocidad, está establecida a nivel todo el distrito en 50 kilómetros por hora. Tenemos rutas nacionales de 80, 90, y salvo algunas condiciones específicas que llegan a creo que a 100 kilómetros por hora. De resto, ya estamos sobre la regulación. Entonces, ¿cuál es la diferencia o por qué sí o por qué no escoger una transmisión manual? Una transmisión manual es una transmisión de engranajes, tal cual de pronto como se ve aquí. Permítanme, voy a señalar. Todo el tren fijo. Okay. Todo este tren fijo y todo el paquete de engranajes, miren, lo que llamamos mangas, ¿cierto? Todo esto es una transmisión manual, engranajes, ¿cierto? Salvo una transmisión automatizada, que es como esta que aparece aquí, de hecho son la misma transmisión. Esta es una transmisión automatizada ZF Traction. Nosotros como marca, en Foton, la traemos en nuestra tractomula ESTA. Es una transmisión que básicamente es una transmisión mecánica robotizada. ¿Qué quiere decir eso? El vehículo cuenta con embrague. Este es el embrague. Salvo que en la operación, si tú te subes en la cabina, no vas a encontrar un pedal de embrague. ¿Sí? El embrague lo hace todo un paquete de servos que viene acá y acá, que operan esos cambios y esos embragues. La transmisión realmente es una transmisión de engranajes, es como una transmisión manual, solo que no tiene el paquete de actuadores tipo, de hecho mírenla en el fondo, si lo que podamos ver, la actuación, la operación de la transmisión la hacen es unos servos, unos robots, ¿sí? No la hace el operador como tal. ¿Qué brinda eso? ¿Cuál es el beneficio? La vida útil, el impacto de operación, ¿cierto? Y la transmisión manual no vendría con ese paquete, vendría con un paquete de actuadores mecánicos, sean varillas, sean guayas, sea cualquier otro mecanismo, que va a permitir operar eso. Y la transmisión automática, que la conocemos mucho específicamente de cuerpo valvular, ¿sí? Son transmisiones muy hidráulicas, cuerpo valvular, un paquete de sistema hidráulico más complejo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de una transmisión automatizada es que en su operación, ¿sí? En su operación es más práctica, es simple. El motor y la transmisión se comunican y entre ellos operan. Con eso se logra que la vida útil tanto del motor
como de la transmisión se alargue en el tiempo, que en el final del ejercicio es económico, es dinero, ¿sí? Adicional a ello, el operador puede concentrarse en lo que realmente debe estar, y es en la ruta, es en el camino, ¿cierto? La transmisión manual brinda ese control del poder. Depende, eso sí, de mucho de la pericia y de la experiencia de ese operador. No quiere decir que una sea más que la otra, depende de la operación. Si es una operación de carretera, es una operación de transporte de puerto a puerto, ciudades, una transmisión automatizada brinda ese respaldo y esa eficiencia en consumo de combustible muy, muy buena. Si es una condición de terreno difícil, de pronto hay condiciones off-road, pues de pronto una transmisión manual nos permite controlar más entrega de poder a la rueda, ¿cierto? Y si fuera una transmisión urbana, por ejemplo, que se usa mucho las transmisiones Allison en los buses urbanos, ¿sí? Entonces todo depende es de la operación. La operación es la que nos define qué debemos usar, ¿sí? En Navitrans siempre nos preocupamos porque nuestros clientes conozcan y nos brinden la información de su operación para poder nosotros ayudarlos en ese ejercicio. Igual nosotros como marca Fotón brindamos diferentes opciones en función de eso, de poder satisfacer las necesidades de un cliente. ¿Listo? Bueno, por el momento vamos a seguir con la transmisión. Perdón, terminamos el tema de transmisión. Vamos a hablar de los ejes. Los ejes, independientemente de la marca que sea o del vehículo que sea, todo tiene un límite, todo tiene una capacidad. Y es así en donde se define si un vehículo es robusto o está configurado específicamente a la necesidad. Lo cito de este tamaño. Podemos tener un portafolio de vehículos que están configurados por encima del requerimiento. En Colombia, por ejemplo, un vehículo de 3 ejes es un vehículo de peso bruto vehicular legal de 28 toneladas. Pero podemos estar configurando equipos de 30, de 35, de 40. ¿Qué quiere decir eso? La confiabilidad, ¿cierto? La capacidad de resistencia al trabajo agresivo. En el área de construcción es un área donde se trabaja al límite de las capacidades. ¿Por qué? Por las condiciones de terreno. Hoy por hoy tenemos operaciones urbanas que nos pueden dar fácilmente un 25% de pendiente en operación urbana. Operación carretera, nosotros tenemos variaciones topográficas de 0 a cerca de 3.200 metros, que es más o menos el alto de letras, 3.100 metros, el alto de la línea, ¿sí? En menos de un recorrido que 30 kilómetros. Entonces, como ven, la pendiente es agresiva, es fuerte. Entonces, las tractomulas, las volquetas, los mezcladores de concreto, los camiones de carretera, tienen que estar expuestos a diferentes condiciones de terreno, a diferentes condiciones de inclinación y a la vez tienen que soportar esa carga. Es así que tenemos configurado vehículos por encima de las capacidades. En Colombia comercialmente se venden vehículos y la diferencia dependiendo del origen de la marca, sea americano o sea europeo o sea asiático, se miden en diferentes unidades. Los americanos se miden en libras y los europeos se miden en toneladas, en kilogramos, los europeos y los asiáticos. Lo mismo el torque se mide en kilogramo metro, en libra pie o en newton metro, ¿cierto? Entonces, las capacidades de carga máxima de los ejes son lo que nos dice cuál es el límite de la máquina, hasta dónde lo puedo llevar, qué tan confiable me va a dar ese vehículo. Imaginemos una operación como se ve en el fondo de construcción, ojalá en un túnel, ojalá en estas obras de infraestructura, pendientes de un 20%, no vamos tan lejos, y con condiciones de una volqueta de carga neta, hablemoslo 16, 18, 20 toneladas, y la suspensión esté calculada nomás para 11, bueno, normalmente un tándem es de 22 y un eje delantero de 6, ¿cierto? Ya, en 20 toneladas ya llevamos al límite la máquina. En el caso de que rompa un diferencial, rompa un eje, rompa un muelle, vamos a tener problemas. Y esos problemas, en función del tiempo,
es costo. Es una operación de salvamento de la máquina. Es una operación de tiempo muerto en taller. Es una operación de búsqueda de esos repuestos, de esos componentes. Si estamos en una operación de construcción de infraestructura, vamos a necesitar por lo menos un día, 2 días para conseguir los repuestos, ¿sí? Son 2 días de tiempo muerto. ¿Cuánto vale eso? Eso nos va a bajar el factor de disponibilidad de la máquina y a la vez nos va a generar que debamos, dependiendo del contrato, compensar esa máquina con otro, rentar una máquina. Es así que ese partner que cada uno escoja para operar, para adquirir sus vehículos, va a ser el que realmente te va a dar el soporte, es tu amigo en la operación. Las relaciones del diferencial. Obviamente, pues lo que citábamos ahorita, por eso lo decía antes, dependiendo de la aplicación vamos a necesitar puntajes más altos, más bajos, pero eso se hace en el cálculo del tren motriz. Ahí se usa mucho, popularmente, que por ejemplo los camiones de carretera se juega mucho con las relaciones, subirle el puntaje, bajarle el puntaje, que porque lo quiero que suba más, porque es que yo trabajo en Boyacá, en los Santanderes, acá mismo en Cundinamarca, que hay zonas difíciles, o de pronto hacia la costa dice, no, yo quiero bajarle el puntaje, quiero una relación que me dé más velocidad, porque es que subo mucho las revoluciones para estar alrededor de los 70, 80 kilómetros por hora. Entonces estoy malgastando combustible, ¿cierto? Y es cierto, es así. Entonces, es muy, muy importante conocer eso para poder ofrecer un buen producto. Los reductores. En nuestra marca, en Foton, tenemos las aplicaciones Heavy Duty, Mixer, Volqueta, también 6x4 y 8x4. ¿Sí? Las tenemos con ejes, el tándem es de reductores con una capacidad muy, muy grande, muy grande. Creo que tenemos de las configuraciones más robustas del mercado a un precio muy cómodo. Cabe anotar, cabe anotar. Esos reductores permiten distribuir mejor la entrega de torque a las ruedas, ¿sí? Es una forma de amortiguar muy bien ese impacto de la carga con respecto al terreno. Eso nos brinda esa confiabilidad de que nuestros vehículos, en la condición de terreno que sea, van a dar ese respaldo, esa garantía y esa confiabilidad, ¿cierto? Es muy interesante. Ojalá tuviéramos algún testigo acá que nos dijera, pudiéramos interactuar, pero no nos da el espacio. Pero en nuestras operaciones tenemos uno de nuestros clientes más grandes del portafolio y de la marca, es una de las constructoras, de las concreteras más grandes del mundo, y su flota le ha dado ese respaldo, le ha dado ese margen de eficiencia que se busca en la operación. Bueno, aquí lo cito, menos mal, lo tenía, no me acordaba. Esto es un eje reductores. Como lo pueden ver, al final del eje viene esa tapa, pero dentro de esa tapa hay unos engranajes, ¿cierto? Unos engranajes de tipo satélites, ¿sí? Entonces, el eje como tal es una varilla estriada de punta a punta, o sea, una punta estriada, el otro extremo también estriado, las dos puntas son estriados y al final tiene estos satélites, esos engranajes satélites que le permiten amortiguar mejor eso. Esta imagen puntualmente es de uno de nuestros ejes de si no estoy mal, es de la Mixer 6x4, que nos brinda una capacidad por eje de 13 toneladas. 13 toneladas. En la 8x4 nos da una capacidad de 16 toneladas, que si lo traducimos a libras son más de 32 toneladas. ¿Listo? Entonces, por ese lado, confiabilidad, respaldo y al final del ejercicio, el TCO. Bueno, por último, y no porque sea el último lo menos importante, y es todas estas condiciones que se buscan en una máquina. Confort. A veces en la operación hablamos de que ese administrador, ese gerente de esa empresa rodante, que está ahí sentado cada día, trabajando su máquina, debe ir cómodo,
No hay nada más ameno que llegar a tu lugar de trabajo donde compartes más tiempo, inclusive a veces que en tu mismo hogar, salvo ahorita que todos estamos en cuarentena o la mayoría, que compartes la mayor parte del tiempo en ese espacio, en ese entorno, que hacerlo cómodo, que hacerlo ameno. Es por eso que cada vehículo ofrece sus opciones. Las configuraciones americanas ofrecen unas, las configuraciones europeas o asiáticas como las de nosotros, que son vehículos con ingeniería alemana de punta, ¿cierto? Con configuraciones de ingeniería tanto americana como alemana en el tren motriz, y un mix muy interesante de marcas que nos brindan esa confiabilidad. También ofrecemos un confort muy alto. La capacidad, de hecho hay normas europeas que son muy estrictas con la cantidad de sonido, por ejemplo, que se puede percibir en la cabina, la cantidad de la temperatura, el aislamiento termoacústico como tal de la cabina. Adicional a ello, la suspensión de la silla, la suspensión de la cabina, ya sea manual, mecánica o neumática, o si no tiene suspensión, porque hay cabinas que de pronto no tienen tanta suspensión y la suspensión se la transmiten a la silla. Entonces, todas esas configuraciones y todas esas opcionales son lo que le brindan, hoy por hoy ya se llama calidad de vida al operador, ¿cierto? Calidad de vida a ese gerente, a ese administrador de flota. Y aunque tú no lo puedas calcular o estimar en una flota, en efecto económico sí lo puedes medir en función de la cantidad de impacto en la salud de tus operadores. Cuántas molestias lumbares tienes, cuántas incapacidades se te puedan presentar por este tipo de condiciones de operación, ¿cierto? La seguridad. El sistema ABS de frenos es algo estándar en Colombia, ¿cierto? Nuestros vehículos obviamente cuentan con eso. Adicional a ello, podemos ofrecer sistemas ASR. Hoy por hoy hablamos ya de sistemas de frenado automático. Hablamos de sensores que permiten medir si el conductor está alerta o no, ¿sí? Sensores de proximidad, por si puede haber algún obstáculo en el camino o en la ruta, ¿sí? Todo esto es una variable de elección de una máquina. Para algunos más, para algunos menos, será un poco más importante alguno si económicamente o la seguridad, ¿cierto? Eso al final del ejercicio es parte de la operación, parte de los requerimientos técnicos de la operación. El diseño. No hay nada más enorgullecedor que tener una máquina que esté digna de lo que uno quiere reflejar. A nivel corporativo, se trabaja mucho en la imagen de esa marca, de esa empresa, de que si yo tengo una empresa con una prestación, una representación en el mercado muy importante, pues hombre, lo mínimo que esperamos es una buena percepción ante los clientes, independientemente de que el cliente solo vea el camión pasar. Pero eso es una imagen mental, eso es un indicador psicológico de marca. Cuando pasa un camión de refrescos rojo, vamos a decir la marca, uno tiene esa imagen mental. Cuando tenemos operaciones de construcción, ¿cierto? En donde representa tanto los colores, emblemas de la marca, independientemente de la marca del camión, se debe ver bien. Y eso es una imagen corporativa, es una estrategia de ventas. Aunque uno no lo vea, ese camión andando es la representación viva de esa compañía. La aerodinámica. Hoy día hablamos de factores de eficiencia medidos sí o sí en diferentes condiciones de operación de terreno, pero deben brindar, ¿sí?, ese rango que se busca. Y la aerodinámica hoy es algo muy importante en la operación, muy. Esto brinda el centavo o la mejora del peso, que al final del ejercicio es el que nos va a decir que la operación nos entregó la rentabilidad que buscábamos. Eso es el TCO. La mayoría de los costos para el propietario están influenciados positivamente. ¿Qué es lo que buscamos hoy por hoy?
que cada centavo que podamos ahorrar en el tiempo muerto de mantenimiento, en el costo de mantenimiento, en el consumo de combustible, en la operación como tal, en la vida útil del equipo, eso, unido a todas las demás variables, debe dar un Total Cost Ownership, que es lo que traduce TCO, un costo a ese propietario positivo, que al final del ejercicio el cliente se siente, ¿sí?, detalladamente hoy, mira y revisa las cifras de la operación de su herramienta y le dice, hice un gran negocio, crecimos. Y cuando diga crecimos va a decir, gracias a ese equipo que me ayudó, a ese equipo que me ayudó a seleccionar el tren motriz ideal para mi operación. Eso es lo que se busca. Y este TCO no se logra solo, no es solo la máquina, no es solo escoger, no es solo pagar un vehículo. No, es toda la operación, es el servicio postventa, es la eficiencia, es el confort y la seguridad. Empleados felices, operaciones ideales. Obviamente, el terreno tiene, siempre el camino tiene obstáculos, siempre vamos a encontrarnos contratiempos, pero lo más importante va a ser que cuando necesitemos que esa herramienta no nos falle, esté con nosotros. Eso, la confiabilidad y la confianza que nos depositan nuestros clientes como marca Fotón y como distribuidor Navitrans, es lo que nos tiene hoy en el mercado. Y eso es lo que ofrecemos. Quisiera, como lo vemos, es una capacitación muy práctica. Obviamente, punto a punto, podríamos detallar que de acuerdo a la operación, podríamos hacer de pronto más adelante algunas otras cosas para llevarlo hacia allá, hacia alguna operación puntual. Bueno, vamos, para los que tengan preguntas, por favor, nos las hacen llegar. Vamos a ver aquí, a ver, en nuestro estudio, ¿qué nos dicen? No tengo el retorno, pero, ok. Quiero citar una cosa. Permítanme, están llegando algunas preguntas, dice. Bueno, acá me preguntan que si las configuraciones de tracción aumentan la capacidad de carga de la unidad. No, no. La capacidad de carga de la unidad la da la capacidad de ejes. Llámese en libras o llámese en kilogramos o en toneladas, nos la da la capacidad de ejes. Lo que sí nos aumenta la capacidad de tracción es las condiciones de operación en terreno. ¿Qué significa? Nos puede aumentar la capacidad de arranque en pendiente, nos puede aumentar el torque entregado a las ruedas. Generalmente los vehículos de full tracción no son vehículos muy rápidos, al contrario, son vehículos de mucha fuerza, son muy robustos. Como les decía, la aplicación es 6x6 y 8x8 son aplicaciones que se usan generalmente en aplicaciones a veces militares, ¿sí? ¿Por qué? Pues imaginemos una condición de terreno selvática, Colombia, ¿sí? Nosotros tenemos tanquetas, inclusive tenemos tanquetas 4x4, realmente es un camión compacto con full tracción y motores más potentes. Entonces no nos aumenta la capacidad de carga. Lo que sí nos da es la confiabilidad de poder salir del terreno que sea en las condiciones de pendiente que sea, ¿cierto? Obviamente eso también está sujeto a revisar muy bien. El gas licuado en camiones, ¿para cuándo? Bueno, el tema realmente no es para cuándo en camiones. El tema es para cuándo lo podemos disponer del combustible en Colombia. Fotón, en Fotón nosotros ya tenemos configuraciones de gas licuado, ya existe, ¿sí? Pero en este momento el suministro del combustible está un poco limitado, ¿sí? Ya tengo entendido que en la zona de Antioquia ya se han ido trabajando esos proyectos del gas licuado y ya se está evolucionando en eso, pero no, el tema no es tanto por camiones, es el tema de que esa tecnología y el suministro se garantice acá en Colombia. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre una caja automática con la caja automatizada del Fotón? Bueno,
No quiere decir, voy a aclarar esto, la caja automatizada no es solo de fotón. Hoy por hoy las marcas Scania, Kenworth, International, Fotón, Mercedes, tienen transmisiones automatizadas. ¿Cuál es la diferencia? Una caja automática generalmente la conocemos como una caja hidráulica, ¿cierto? En la operación, tú dentro de cabina solo tienes el pedal del freno y el pedal del acelerador, ¿sí? Generalmente operan en condiciones urbanas o algunas operan en otras que tienen relaciones de torque muy altas para operaciones muy específicas. Pero internamente son cuerpos valvulares y algunos otros componentes hidráulicos que ayudan a hacer ese movimiento, ¿cierto? En la caja automatizada es análogamente, voy a decirlo así de simple, es una caja mecánica de engranajes, pero la actuación es robotizada. ¿Qué quiere decir eso? Igual que la caja automática, dentro de cabina solo vas a tener dos pedales, el del freno y el del acelerador, ¿sí? Pero en la transmisión, en la caja como tal, estamos hablando de que el carro sí tiene un embrague, sí lo tiene, no tiene el pedal, pero el embrague sí lo tiene. Y tiene unos servos que se encargan de actuar o de mover o de hacer funcionar ese embrague y esos cambios, ¿cierto? Es una operación automatizada, robotizada. Nosotros nos gusta a veces aclararlo porque el cliente confunde de que una transmisión automatizada no es una transmisión confiable. Y por el contrario, les voy a mostrar aquí, el video no me ayuda, pero esta es una transmisión automatizada, ¿sí? Como ven, todo es igual que una transmisión automática, salvo que en la parte superior no vemos ningún tipo de varillas o de guayas, ¿no? Aquí lo que conecta, aquí va es un conector en este punto, y aquí internamente está todo el paquete electrónico que hace actuar esta transmisión. ¿Cuál es el gran beneficio de esto? ¿Sí? Obviamente, cuando parametricemos que sea la ideal para la operación que necesitamos. Esto, una transmisión automatizada nos puede brindar una vida útil, no, hasta 1.000.000 de kilómetros sin intervención, ¿sí? ¿Por qué? Porque al comunicarse con el motor, trabajar en armonía con el motor, ella evita esas malas operaciones, esos malos hábitos de operación, ¿cierto? Meter mal los cambios, que de pronto en la pendiente yo devolví el cambio y, como lo dicen por ahí en la calle, lo puñaleé. No, ella evita eso. Sí o sí una transmisión mecánica bien operada, por lo menos a los 500.000 kilómetros debe inspeccionarse, deben cambiarse algunos rodamientos. Si es sincronizada, deberá cambiarse algunos sincronizadores, generalmente los que más se usan. Entonces, esa es la variación. Independientemente de la marca, que sea ZF, que sea Eaton, es la operación. ¿Sí? Es una transmisión mecánica robotizada. Permíteme, vamos a ver qué otras preguntas. Queremos hacer una última nota, una nota parroquial. El concurso que vamos a hacer no aplica para empleados de Navitrans, ni de Fotón. Bueno, en los camiones de M4 de 17 toneladas, ¿en qué momento, perdón, qué elemento o sistema reemplaza el denominado bajo? Me preguntan mucho. Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Las transmisiones o los camiones, generalmente dos ejes, permítame, pueden venir con un bajo en la transmisión, o sea, que se duplica el rango de salida, o pueden venir con un bajo al diferencial, ¿cierto? Para el caso de nuestro Fotón M417, bueno, otra cosa que va ahí es cómo se opera ese bajo. Entonces, cuando viene con bajo al diferencial o con bajo a la transmisión, significa, si va en el bajo o sea en la transmisión, significa es que tiene dos relaciones de entrada para el caso del diferencial o de salida para el caso de la transmisión, de la caja.
Entonces, en el momento de la caja, que es nuestra operación, nosotros no tenemos bajo en el diferencial, sino que tenemos doble rango en la caja. Entonces hablamos del bajo. Y lo que hablamos es del rango de salida de torque o de potencia al cardan. ¿Qué quiere decir eso? Primero, nosotros operamos nuestra transmisión FAS del vehículo M417, viene con 8 velocidades, opera 4 velocidades en rango bajo, y él ya tiene lo que se llama la cachetada popularmente. Ella mueve el rango, es con el movimiento de la palanca, o sea, no tiene el botón, o lo que llamamos popularmente el mono. No, ella no lo tiene, ¿sí? Ella tiene es un movimiento en la palanca que hace la función de ese botón, ¿cierto? Y eso nos brinda subir el rango y seguir nuestros cambios al rango alto. Entonces, los primeros 4 son en rango bajo y los segundos 4 son en rango alto. Para decirlo, palabras más, palabras menos, los primeros 4 de fuerza, los segundos 4 de velocidad, ¿sí? Bueno. Dice, la configuración de la cabina, ¿qué tanto afecta al rendimiento aerodinámico? Esa pregunta es interesante. Es muy interesante. ¿Por qué? El hecho que una cabina, como llamamos la cabina chata, es un cuerpo que frontalmente, ¿sí? Frontalmente va en una sola medida rompiendo el viento, ¿cierto? Pero a la vez hace juego con esa carrocería, ¿sí? Para compensar ese beneficio aerodinámico. Nuestros vehículos Fotón, de hecho, vienen con deflectores de aire para apoyar esa operación. El camión que viene con trompa es el mismo cuerpo dividido y dependiendo del diseño va a ser un mejor rompimiento de aire o peor. Todo depende del diseño, de ese estudio, ¿cierto? ¿Qué afecta? Sí. Un vehículo aerodinámico con respecto a un vehículo, a un bloque andante, puede afectar el consumo de combustible fácilmente en un 10%. Hemos visto, por ejemplo, hay operaciones de carretera en donde el camionero, de pronto por desconocimiento, de pronto por capricho, quita los deflectores en un camión de estacas y aparte de eso deja abierta la carpa de adelante y cierra las demás carpas de atrás. Entonces es como andar con un paracaídas, ¿cierto? Estoy haciéndole un esfuerzo enorme a la máquina y aunque vaya descargado le va a afectar el consumo, ¿sí? Eso es una de las cosas de pronto de los malos hábitos de operación que se deben corregir porque en equipo, como equipo, están configurados aerodinámicamente. De hecho, nuestros vehículos son probados en un laboratorio en Alemania y en ese laboratorio hacemos simulaciones de túnel de viento, ¿sí? Y logramos mejorar con respecto de pronto a otras marcas entre un 5 y un 10% solo aerodinámicamente. Por ejemplo, nuestra tractomula STA, que es tan imponente, es tan grande, hace juego aerodinámico con ese tráiler. Entonces, ella asume toda la operación aerodinámica, ¿sí? A diferencia de un camión con trompa, que el camión llega a media altura y el aire choca de frente a ese tráiler. A ver.